presente y el interés que despierta este tema del agua, ¿no? Ya se ha visto un poco en las preguntas que tenemos máxima preocupación con disponer de agua, disponer de recursos y de tener acceso al agua. Entonces vengo a hablar de un tema que obviamente no es peregrino, ¿no? Hablar de desalación en Canarias es hablar de algo en donde somos pioneros, punteros y referencia. Y he querido también meter algunos aspectos vinculados al cambio climático por ser la temática de la jornada. De tal manera que vinculemos desalación, agricultura y a la vez qué nos está pasando con el cambio climático y por qué se apuesta todavía más por este tipo de soluciones. Entonces, poco de cultura general. En Canarias decimos desalar o desalación, pero no es un término que esté reconocido, ¿no? En el castellano, cuando hablamos de desalación, se dice acción y efecto de desalar. Pero si buscamos desalar en el diccionario, podemos encontrarnos varias definiciones. Una que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, de quitarnos las alas, y otra que tiene que ver con quitar la sal a algo como la cecina al pescado al salado. O sea que en Canarias hablamos de desalación con un término que es incorrecto, en principio. Porque no quitamos sal para tratar un pescado, sino realmente para conseguir agua del mar. Pero sí, la RAE utiliza como un sinónimo desalación, desalinizar, que es un término que utilizamos más en península, y desalinizar sí que recoge claramente que es quitarle la sal al agua de mar o al agua salobre para convertirla en un agua que podamos usar. De tal manera que desalinizar y desalación son sinónimos, y por lo menos en Canarias, que venimos usando esa palabra más de 40 años, pues la RAE la reconoce. También, por curiosidad, oye, en Canarias decimos también, estamos desalados, ¿no? Vale, pero fíjense qué curioso, desalado o desalarse, dice sentir vehementemente anhelo por conseguir algo. O sea que el canario hace 40 años o 60 tenía un anhelo por conseguir agua. Y por lo tanto, desalarse y desalación tienen históricamente una relación bastante interesante. Y fíjense qué curioso. Díaz Rijo, ingeniero de Lanzarote, año 64, importa una desaladora de Estados Unidos, la primera de Europa. Y eso fue un hito histórico en Canarias que se documentó muchos años después porque se convirtió en un hito internacional. Pero han pasado 60 años y seguimos moviendo contenedores con plantas desaladoras. ¿Cuál es la diferencia? Que aquello viene de Estados Unidos y de estas fotos es tecnología canaria. Hemos conseguido un salto importantísimo en traer conocimiento y tecnología de fuera, en conseguir que Canarias siga atrayendo tecnología de fuera porque no tenemos capacidad industrial para fabricar, pero sí sabemos cómo se hace. Producimos agua desalada con tecnología propia, conocimiento propio, diseños propios. Y Canarias por esto, en 60 años, es un referente y nos reconocen internacionalmente como un ejemplo a seguir en esta explotación de la tecnología. Y estos 60 años no han sido sencillos y algunas referencias podemos tener por el camino. Entonces, tengo que hacer unos breves antecedentes para después que puedan entender el contexto de lo que les voy a decir vinculado a la agricultura. Una planta desaladora no es más que una industria que produce agua. Nuestra materia prima es el mar, la energía, y de ahí sacamos un agua dulce, no potable, dulce, y generamos un residuo importante que se llama salmuera y que por nuestras condiciones se devuelve al mar. Por lo tanto, hablar de desalación es hablar de industria. No es un fontanero que nos instala 4 tubos, un tubo de membrana y producimos agua. Es un proceso industrial con técnicos altamente cualificados que explotan una industria para producir agua. Y hay muchos procesos, no me quiero liar con esto, pero esto ha evolucionado bastante y de los procesos antiguos de evaporación, la base de la termodinámica, el agua se evapora y la puedo condensar y por lo tanto la utilizo. Hoy en día hablamos de membranas, procesos mucho más eficientes, donde en menos superficie y con más eficiencia energética producimos agua. Hoy en día la ósmosis inversa o la electrodiálisis son las tecnologías por excelencia y muy pocas zonas del planeta recurren a procesos de destilación porque son con muy baja eficiencia. Y en cualquier desaladora tenemos que hablar de captar agua de mar o agua salobre, pretratarla porque el agua no viene limpia, tiene arena, puede tener materia biológica marina, el proceso de desalación, que es el corazón del proceso. El agua desalada debe ser postratada porque el agua dulce
por legislación no es potable y entonces hay que tratarla. O en el caso agrícola, el agua agrícola es pobre en micronutrientes y por lo tanto hay que tratarla. Y se genera un rechazo que su canal tradicional ha sido el vertido a mar, cada vez en mejores condiciones, pero que hoy en día empezamos a hablar de valorización. Empezamos a ver ya iniciativas para sacar de la salmuera algo de interés. Y, o no verterla al mar o verterla en otras condiciones. Pero esto es caro. Y la energía, que es uno de los efectos clave cuando hablamos de cambio climático, de descarbonización de los sistemas, la energía es un componente importante en este proceso. Sin energía no tenemos agua en Canarias. Es una conclusión importantísima. Si no somos capaces de independizarnos de la energía exterior, llegará un día, el que sea, en que en Canarias no vamos a tener agua. O por lo menos en las zonas costeras. Zonas de interior, aguas subterráneas, superficiales a lo mejor escapan. Pero tal como seguimos con la evolución de población, turismo y dependencia, la energía es clave en este proceso. Y por eso se han hecho muchos trabajos en este aspecto. Y entonces la desalación, para que no vean que esto no es solo de Canarias, la desalación es uno de los pocos sectores que crece constantemente. El mercado cada vez pide más plantas desaladoras. Y supera incluso la etapa de COVID. Fíjense aquí un bache en contrataciones y ni el COVID para la desalación. O sea, es un sector tan potente, porque requerimos agua, que incluso en crisis internacionales seguimos demandando más agua. Y en el COVID fue un caso muy particular, en donde sí se redujeron las dotaciones turísticas, pero la dotación poblacional creció. De hecho, la demanda, ya aparecerán datos por ahí dentro de 5 o 10 años, que la demanda de consumo de agua durante época COVID creció. Y eso significa que el sector industrial tiene que ser capaz de dar esa demanda. Bueno, la realidad es que esto sigue subiendo y los contratos de plantas desaladoras cada vez son más grandes, plantas desaladoras más grandes, etc. Entonces, hablando del proceso, ósmosis inversa, recuerden que ese proceso es el que más se utiliza, pues es, ¿por qué? ¿Por qué las desaladoras estas con tubos de membrana son las que más se utilizan? Principalmente porque es una solución, comparada con el resto, es barata, solo requiere energía eléctrica, a diferencia de los procesos de destilación también necesito calor, es muy modular, yo puedo crecer mi planta desaladora en función de mi necesidad y en poco tiempo puedo incrementar la producción. Es controlable en cuanto a sus impactos, es decir, podemos controlar bien los impactos que genera y reducirlos. Y cada vez más consumimos menos energía en el proceso. Eso ha sido una de las grandes ventajas de este proceso industrial de desalación y es que cada vez se ha ido consiguiendo que consumamos menos energía. Pero tiene algunas desventajas, ¿no? Principalmente con la toma de mar. Toma de mar, la captación, a veces el agua de mar no está lo suficientemente limpia y eso complica el proceso. Y otro es que, claro, utilizamos membranas, ¿no? En estos tubitos blancos que ven aquí hay un medio físico que es una membrana, poliamida, aromática, mucha química detrás, y esas membranas son muy sensibles a ensuciamiento, biología, se incrusta y hay que tener un cuidado con ellas. En Canarias esto a lo mejor no es tan problemático porque en Canarias se utiliza mucho el pozo playero, ¿no? Un pozo cerca del mar donde sacamos agua y el agua sale más o menos clarificada. Y una desventaja, pues obviamente, aunque digamos que consumimos menos energía, pero sí es verdad que consumimos y por lo tanto hay una dependencia detrás. Y claro, vinculando todo esto al cambio climático, claro, el cambio climático hoy en día nos está aportando una serie de riesgos, ¿no? Y los estamos sufriendo. Escasez, estrés hídrico, que cada vez el agua, ¿dónde la sacamos? Aumenta la pobreza en determinadas regiones porque no tienen acceso al agua, se desplaza la población buscando agua, se degrada nuestro ecosistema y nuestra biodiversidad sufre. Infraestructura, no todo está preparado y actualizado y modernizado para tener acceso o producción de agua, etcétera, ¿no? Una serie de riesgos importantes que el cambio climático nos pone por delante. Y entonces aparece un término que ya se utiliza muchísimo en planificación hidrológica y es hablar de seguridad. O sea, no es, bueno, iba a decir nuestros políticos, pero nuestra parte de gobierno, con sus técnicos, están preocupados en que tengamos seguridad hídrica los ciudadanos, en que tengamos cada vez posibilidad de acceder al agua de manera más sencilla. Otra cosa es el precio, pero que tengamos agua. Y eso es seguridad hídrica, igual que podemos hablar de seguridad alimentaria, ¿no? De que nuestras despensas estén llenas, de que podamos cultivar producto local.
son políticas y estrategias que se recogen en la planificación hidrológica. Y es que el problema del agua no se va a resolver nunca. No hay solución para el problema del agua. Es una lucha constante y por eso hablamos de planificación. Las planificaciones hidrológicas, cada isla hace la suya, se renuevan cada 5 o 6 años. Porque es que hay que ir modernizando los sistemas, actualizándose, incrementa la demanda y tenemos que ir siempre planificando. La planificación es clave para conseguir seguridad hídrica. Y entonces la desalación es una respuesta, la desalación está ahí para poder cubrir la sequía, para poder cubrir el estrés hídrico, para hablar de seguridad hídrica, pero no debemos olvidarnos de los impactos que genera, ¿vale? Y trabajar en que esos impactos sean los menores posibles. Bien, vamos a lo interesante, ¿no? Que es hablar de desalación y agricultura. Entonces quería en 5 puntos resumirles todo lo que quería exponerles hoy y vamos a ir desgranando cada uno de ellos para que veamos la relación que tiene el agua desalada la agricultura en Canarias, que tiene más de 40 años de trayectoria. Bueno, pues hay que contextualizar dónde estamos, ¿no? Bueno, estamos en una zona semiárida, ¿no? Un archipiélago volcánico. Tenemos una topografía y una ecografía o geografía compleja, porque hay islas que son poco permeables, otras muy permeables, mucha escorrentía de lluvia que se va al mar porque no somos capaces de aprovecharla. Encima tenemos un crecimiento de la población que parece que nadie lo va a parar y el turismo crece, ¿no? Y toda esta gente y todo este turismo demanda agua. Entonces, antiguamente se decía, importamos petróleo para producir agua para exportar tomates. Ahora importamos petróleo, hay renovables, para que los turistas tengan calidad de vida en Canarias, ¿no? Bueno, esas cosas van cambiando por la economía, pero están ahí. Y aparece aquí la demanda de agua anual de Canarias, 500 hectómetros año, un 40% se va a la agricultura y el 40% se va a la industria, al uso doméstico y al turístico, ¿vale? O sea que, fíjense que la agricultura más o menos está ahí a la par, ¿no? De lo que parece que es el motor de las islas, económicamente, que es el turismo, o la población, pero la agricultura está ahí, demandando agua. Y en Canarias, de estos 500 hectómetros cúbicos, un 30% viene de plantas desaladoras. ¿Vale? No es mucho, 30%, pero es que eso cada vez empezamos en un 5, en un 10, en un 20, vamos por un 30. Dentro de 100 años, pues a lo mejor estamos hablando de un 70. Pero en algunas islas ya es que supera el 95. Lanzarote, tasado 95,6% agua desalada. Fuerteventura ya va por el 70%, Gran Canaria va por el 50%, Tenerife 40 y pico %. En el Hierro ya va por un 60%. O sea que poco a poco la penetración de aguas desaladas en todo el sector cada vez va más. Y después tenemos un dato aquí de hectáreas, ¿no? De cultivo, 50.000 hectáreas cultivadas en Canarias, de ellas el 55% son de regadío. O sea que son esta área de regadío donde potencialmente puede cubrir o entrar las aguas desaladas. Pero claro, Canarias pues tiene una idiosincrasia particular, cada isla es diferente, las galerías, pozos, presas, y el acceso al agua y la disponibilidad de agua no es siempre la misma en todas las islas, y por lo tanto tenemos que hablar de tecnología para poder complementar. Eso ha sido la tradición histórica, ¿no? De tal manera que hay una serie de factores que hacen que Canarias sea un candidato a no solo apostar por la desalación, sino seguir con ella. Yo, sinceramente, creo que ya no hay freno ante eso. Pero bueno, no tenemos todo perdido, ¿no? Porque tenemos muchísima experiencia, hay ingenieros, científicos, investigadores con muchísimos años detrás en este tema, no nos pilla de nuevo. Y además somos un ejemplo de uso de tecnología. O sea, por Canarias han pasado todas las tecnologías de desalación habidas y por haber. Incluso algunas que ni han salido al mercado, porque se ve como un sitio de experimentación. Y entonces, bueno, pues en Canarias explotamos solo 2 tecnologías, ósmosis inversa, electrodiálisis reversible. Y algún dato, ¿no? Fíjense que, bueno, somos un pizquito ahí en el planeta Tierra, pero más o menos tenemos el 1% de la capacidad mundial instalada. Es poco, un 1% es muy poco. Pero es que tenemos la mayor densidad de plantas desaladoras por kilómetro cuadrado. Nadie nos supera ahí. O sea, en Canarias hay más desaladoras que en muchas regiones o países grandísimos, hay muchas más desaladoras que en esos países.
Cubrimos el 80% de la población con agua desalada, pues casi 14 millones de turistas. Y en agricultura, esto es dato lo de Granaría después, hay, ¿se acuerdan de las hectáreas en regadío? Pues 9.500 hectáreas hoy en día, datos más o menos de 2022, están ya con acceso a agua desalada de forma cotidiana y normal. Y ahí se riegan zonas recreativas como campos de golf, se riegan con agua desalada. Vale, la primera experiencia datada, y es que no está Fernando Ojeda por aquí, pero nos hubiese ilustrado con esto. Bonís decide meter agua desalada en los años 80 con la exportación de tomate. Es la primera experiencia a gran escala de meter agua desalada. A partir de ahí, el sistema hídrico de las islas ha ido incorporando recursos. O sea, el agricultor, determinadas zonas, no puedo generalizar, el agricultor puede tener agua superficial, subterránea, agua desalada, agua regenerada, la puede tener en su finca, en determinadas zonas. En otras zonas a lo mejor solo tiene un recurso. Pero hay zonas, y no me tengo que ir muy lejos, como el sureste de Gran Canaria o el norte de Gran Canaria, que un agricultor puede tener 4 fuentes de agua distintas en una finca. Una de ellas agua desalada. En las zonas costeras es donde mayormente se utiliza el agua desalada. Es un agua relativamente cara y si tenemos que estar bombeándola a cota muy alta, en su precio ya no llega a ser tan sostenible como tener agua subterránea en las medianías. Y hoy en día el sector agrícola, sobre todo el de exportación, ya es común, muy común, mezclar aguas regeneradas, aguas tratadas, depuradas, con agua desalada, para intentar compensar unos términos agronómicos que veremos después. Bueno, pues 60 hectómetros cúbicos de hoy en día se utilizan de agua desalada se utilizan en la agricultura en Canarias, ¿vale? Bueno, algunos datos de la hidrología, pero bueno, fíjense ese dato de 60 hectómetros año, ¿no? Es solo el 27% de la demanda, ¿vale? O sea, hay un 70 y pico % de agua agrícola que no es agua desalada, que todavía se aporta en los sistemas, ¿no? Vale, ¿cómo se localizan las desaladoras, no? Bueno, pues hay desaladoras de todo tipo, públicas, privadas, duales. Duales significa que produce agua desalada potable, pero también agua agrícola. Y hay desaladoras de agua dulce, de agua salobre o desaladoras de agua de mar. Pero mayoritariamente las desaladoras grandes, aquí pueden ver este color, el verde claro, son las públicas. El verde oscuro son las privadas, ¿vale? Hay una apuesta de lo privado en tener agua, ¿vale? Y la ley de agua de Canarias permite la explotación privada de este tipo de instalaciones. Hay instalaciones salobre, cada vez menos, pero todavía quedan aguas de plantas salobre. Y aunque las plantas públicas son menos, pero sí son las que más agua producen, porque son grandes, infraestructura pública, grandes dimensiones. Vale. Pero bueno, más o menos, aquí tengo unos números por si tienen interés. La mayor planta desaladora de Canarias es Las Palmas 3, aquí en Piedra Santa, 96.000 metros cúbicos día. Es la mayor de Canarias y hay plantas de todo tipo. Hay de 500, censadas de 500, pero hay plantas hasta más pequeñas por ahí. Vale. El ejemplo de Gran Canaria, ahí les pongo las principales instalaciones, ¿vale? Públicas, son los cuadraditos esos que vemos por aquí, y algunas privadas, ¿vale? Entonces las privadas son las que están en circulito verde, para que las localicen fácilmente. Entonces fíjense aquí curiosidades, ¿no? Bonís, Soslaire, Agragua, son empresas de exportación o cooperativas agrícolas que deciden hacer grandes inversiones para gestionarse su propia agua. O instalaciones públicas, La Aldea, Arucas Moya, sureste, donde producen agua desalada para la población, pero también producen agua para la agricultura. De tal manera que necesariamente tendrá que haber alguna doble red por ahí para distribuir esas aguas, donde competa. Estadísticas de dónde se está yendo el agua desalada a los cultivos, ¿vale? Perdonen que esté en inglés, pero usamos material de aquí a allá. Y esto tiene más interés fuera que aquí en Canarias. ¿Para qué usamos el agua desalada? Bueno, pues principalmente verduras, plátano, tomate. Es lo que principalmente se está regando con agua desalada. En algunas islas el papayo o la piña. En el Hierro, en Frontera, por ejemplo, casi toda la piña que se cultiva es con agua desalada, mezclada un poco con agua de pozo. Y aquí les marco pues un hecho histórico, vamos a llamarlo histórico por el volcán.
pero un hecho que marcó también un hito importantísimo en las islas, que fue montar la primera desaladora en La Palma para la agricultura por la necesidad de la emergencia del volcán, ¿no? Ahora les traeré una transparencia sobre eso. Pero bueno, cada isla, hectáreas van variando, ¿no? Pero Gran Canaria lidera de las 9.000 y pico hectáreas, 9.500, 5.300 hectáreas, son números gordos, ¿vale? Pueden bailar hectáreas arriba, hectáreas abajo, pero 5.300 hectáreas tienen acceso a agua desalada con multitud de cultivos. Más de 30 cultivos son regados con agua desalada en las islas. Y esa cifra no la tiene nadie en el planeta. O sea, de hecho hay países que se fijan en nosotros para, oye, ¿cómo han conseguido ustedes que tengamos muchísimos cultivos que se riegan con agua desalada? Con lo malo que es esa agua, ¿no? Esa agua que no tiene microelementos, que tiene unas relaciones ahí de sodio complejas, el boro. Bueno, pues eso se ha conseguido en Canarias, es decir, a base de errores, ¿no? De equivocarse, de perder plantaciones y de ir aprendiendo en corregir las condiciones agronómicas de esa agua. Bueno, el volcán. El volcán genera una catástrofe natural, ya la conocemos, pero es que en 3 meses se montan 5.600 metros cúbicos día en La Palma, en 3 meses. Bueno, pues eso tiene un esfuerzo detrás, humano y de instituciones y de empresas, tanto de La Palma como del resto de Canarias, en montar una infraestructura corriendo a toda prisa para salvar cultivos, ¿no? Se riegan hasta mayo, que se cerró la instalación, se regaban 260 hectáreas de platanera. Vale. Y se han salvado cultivos. Ha habido ya, después del volcán, plantaciones que han dado piñas y bueno, si no, estaríamos hablando de 200 o 300 hectáreas perdidas, esperando a que se hiciera una conducción de agua para salvar la zona de las galletas al remo, ¿no? Bueno, un esfuerzo intangible, esfuerzo canario, que este suceso se lleva a foros internacionales, porque esto no es nada común. No es nada común que, no sé, 3 pelagatos aquí salven plantaciones montando con un volcán detrás, estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, de las 9.500 hectáreas que dijimos antes, aquí ven, estos porcentajes son interesantes para que vean cómo Gran Canaria lidera, ¿no?, el acceso al agua desalada en la agricultura. Cuánta agua mete, son 18 hectómetros año, que bueno, comparado es casi la mitad de lo que el resto de islas utilizan en la agricultura, ¿no? Y ya les digo que estos son datos recientes, estadísticas de 2022, y esto va a seguir en aumento. O sea, esto no lo va a parar. De hecho, las situaciones de sequía, estrés hídrico, la dispersión de lluvia, al final el agricultor o utiliza agua desalada o utiliza agua regenerada, no va a tener otro recurso. Bien. Aquí, por si teníamos interés en ver dónde va el agua, ¿no? Mayoritariamente al plátano. Es lo que más se cultiva con agua desalada. Le siguen las verduras, las papas, el pepino, ¿cómo se llama esto? Pimientos, calabacín. Después el tomate, después árboles frutales, empieza a haber mucho aguacate, mango, papaya regado con agua desalada, sobre todo sureste de Gran Canaria, las galletas, los gigantes en Tenerife. Y después ornamental un poquito y después uva, un poco de vid que se está regando con agua desalada en algunas zonas de Lanzarote. Vale, pero no debemos olvidar que el agua desalada no es un agua ideal, no es óptima para la agricultura. Hay que tratarla, hay que conocer sus debilidades para que el agricultor sepa usarla bien. Entonces el agua desalada pues tiene poco magnesio, tiene poco calcio, no hay nutrientes, no hay un sustento para alimentar a la planta. Incluso en algunos casos, como el sodio, puede generar efectos contrarios, ¿no?, en el suelo y impermeabilizar los terrenos. Y a eso también le tenemos que añadir el boro, ¿no? El boro es un condicionante que determinados cultivos lo soportan más que otros, ¿no? Y bueno, no sé si saben cuánto boro tiene el agua de mar. A ver. ¿Cuánto boro hay en el agua de mar? A ver, los compañeros. 5 o 6 miligramos litro, ¿no? ¿Y cuánto de boro puede aguantar una planta? A ver, Felipe. Muy poco, menos de 1. O sea, el agua de mar, 5 o 6.
y un cultivo como mucho un miligramo litro de boro, ¿no? Y hay recomendaciones, la FAO y otros que hablan de 0,5. Bueno, pues el agua desalada debe dar una respuesta ante el boro. Y un agua desalada, tal como sale de una planta de ósmosis, el boro está rozando el 1. O sea que hay que bajarlo un poquito más si queremos reducir riesgos o irse a cultivos que sean tolerables entre 0,5 y 1 miligramo litro de boro. Bueno, y otros temas son la conductividad eléctrica, ¿no? ¿Quién es agricultor? ¿De aquí? ¿Nadie? ¿A cuánta conductividad eléctrica suelen regar? De 800 miligramos litros para arriba. 1200, ¿no? Pues un agua desalada sale por debajo de 450. Por debajo. O sea, estamos hablando de un agua débil. Su composición química es débil. Por lo tanto, sodio, bajas micronutrientes, boro alto, conductividad baja. Todo un cúmulo de despropósitos, ¿no? Pero bueno, ahí está la química, ahí está el ingenio de los agricultores para empezar a darle sentido a esto, ¿no? Y esto no es cosas que se descubren de la noche a la mañana, ¿no? Esto lleva muchos años, ¿no? Aparece un código, un factor, que es la relación de asociación de sodio, que es una relación entre el sodio, el calcio y el magnesio y la conductividad eléctrica. Es un factor importantísimo para la agricultura. De tal manera que hay que intentar estar lo más abajo posible de esta tabla, ¿no? Para intentar que nuestros suelos o las plantas no sufran. Bueno, el agua desalada por naturaleza está aquí, fíjense, de 6 a 12, daños importantes. O sea, ¿qué debemos hacer con agua salada? Lo primero es intentar no usarla bruta, ¿no? Sino incorporarle o compensarla con otras aguas. Hoy en día se utiliza la mezcla con agua. Uno de los factores es para intentar corregir el SAR, para intentar que ese SAR baje por aquí para abajo, ¿no? Y tengamos un SAR próximo a 3, 2, 5. 5 ya es mucho. Bueno, analítica de agua desalada. Importante, ¿no? Porque si no hay analítica, si no hay datos, el agricultor está ciega. Esto es una planta de una cooperativa, una empresa en sureste de Gran Canaria. Esta es el agua que se sacaba de La Palma. Y esta es un agua desalada urbana que se mete en las fincas de Lanzarote, porque no hay otra. Bueno, entonces aquí vemos pH, algunos criterios. Bueno, conductividad eléctrica, ¿no? Bueno, pues esta desaladora, como está pensada para la agricultura, pues no busca conductividades altas. Ha dicho, oye, es que mi agricultor busca conductividades más altas posibles. Pues entonces adapta la desaladora para conseguir unas conductividades un poco más altas. Otros procesos, pues bueno, pues oye, la ósmosis inversa me da 400, pues es lo que tengo. Y Lanzarote pasa lo mismo, ¿no? Como es una agua urbana, por debajo de los 500 microsiemen. Sodio altísimo, ¿no? En estas condiciones de sodio, el agua es salada, el mar tiene sodio y cloro principalmente. Y quitarle más de lo que ya tiene, la tecnología no llega. Los boros, como les dije, inferiores a 1. Y ven aquí estas condiciones de SAR, ¿no? 7,5, 3,7, 4,38. Vale, esto afecta porque en esta desaladora no hay posttratamiento. O sea, la desaladora coge el agua y la distribuye y obviamente le informa al agricultor que, oye, ojo con el sodio porque te va alto y tendrás que compensar en tu agua o mezclar. Por eso en el sureste de Gran Canaria es muy común la mezcla, agua regenerada o agua de pozo, para que este valor baje. En cambio, agua de La Palma, que se hizo agua agrícola a la carta, cuando digo a la carta se quiere un agua agrícola de las mejores condiciones, ya fíjense cómo salía un SAR bastante, bueno, razonable. Y Lanzarote es agua doméstica, pero bueno, como tiene un posttratamiento para corregir el Langelier por temas de legislación de agua potable, ya conseguían un SAR mejor, no es el óptimo, pero es mejor. Bueno, el agricultor sabe que tiene que aplicar enmiendas, sabe que tiene que añadir ciertos productos en el suelo, modificar el suelo, para poder corregir todas estas desviaciones. Vale. Y es muy común en Canarias, por ejemplo, las enmiendas orgánicas para balancear el suelo, las mezclas o el uso de la cal y eso, ¿no? Para ir corrigiendo todos esos defectos con el tiempo. Bueno, estos son fotos de cultivos con agua desalada. Y bueno, y se aprende, ¿no? Hay mucha investigación detrás de esto, las dos universidades se vuelcan en estos temas, también las cooperativas, ¿no? En contratar estudios agronómicos del suelo-planta, y estos temas están totalmente estudiados y se conocen dónde están los problemas para poder actuar ante ellos.
Bueno, otro tema importante que quería resaltarles es el modelo del negocio del agua, ¿no? O sea, el agua al final es un vector económico. Y como vector económico, alguien tiene que rentabilizar y cubrir los costes. Entonces, el ecosistema canario del agua es bastante complejo, porque hay agua pública, hay agua privada, hay explotaciones privadas que le venden a lo público, y hay agricultores que tienen su propia explotación, su propio pozo y lo utilizan, etcétera. Hay un complejo ahí. Pero bueno, esto se puede resumir en que hay mucha inversión pública y privada puesta aquí en el mundo de la desalación, que hay canalizaciones para distribuir el agua, hay embalses, hay presas incluso, donde se mete agua desalada, hay redes público-privadas de distribución y se fomentan cada vez más. Y hay pues incluso experiencias reales ya de meter agua desalada para la agricultura a cota 700. Volverla a desalar otra vez. Pero bueno, la necesidad hace que tengamos que cubrir todas estas cotas. Los agricultores están bien organizados, son privados, cooperativas, pequeñas fincas, y bueno, y conocen ese mundo del agua, sus particularidades para ver de dónde pueden tener mejor acceso al agua, ¿no? Es verdad que puede que haya fincas, o existen fincas, que el acceso al agua es limitado o muy caro. Bueno, esas cosas se tendrán que ir corrigiendo con el tiempo. Hablando de precios, quitando bulos por el camino, producir un agua desalada no va a ser nunca difícil que supere el euro, el metro cúbico. Producirla, a pie de planta. Si le sumamos la distribución, las pérdidas, el agua puede llegar a 1,5 €, el costo. Otra cosa es lo que vale. El agua agrícola como media en Canarias, agua agrícola desalada, está entre 0,6 y 0,9. Son tarifas públicas de agua desalada que se destina a la agricultura. El agua desalada más cara hoy en día está en Lanzarote. La más barata entre Gran Canaria y Tenerife. Pero bueno, son precios que fíjense el que sepa sumar, ¿no? Oye, si aquí esto me vale 1 € y aquí vale 0,9, ¿quién está pagando la diferencia? Todos nosotros. Hay subvenciones, hay ayuda pública, y entonces el agricultor, de alguna forma, o indirecta o directamente, se ve beneficiado de unas bonificaciones por el camino, ¿no? Para que su explotación sea eficiente y rentable, ¿no? El mundo de las subvenciones, en esto de la agricultura y el agua desalada, es notable e importante, ¿no? Se subvenciona agua desalada, se subvenciona la energía, se subvenciona las reducciones de pérdidas, se subvenciona los bombeos. O sea que bueno, que hay un entramado de subvenciones necesario, no digo que no, sino necesario para que la agricultura sea sostenible. ¿Vale? De todas maneras hay que mirar eso, que Europa nos mira con lupa, esos temas. Ya no sé si en el futuro... Ese es mío, ¿no? Perdón. Una alarma. Va a seguir sonando. Disculpe. 0,78 está aquí en la desalada. 0,78. Y la otra 0,40. La otra es la regenerada. Vale. 42. Bueno, energía, ¿no? Les dije antes que la desalación era consumidora, dependiente de energía. Eso ha ido bajando drásticamente en menos de 20 años. Hoy en día desalar agua, vamos a hablar de medias, está entre 2,5, 2,7 kilovatios hora metro cúbico de media, ¿vale? Es verdad que hay desaladoras muy eficientes que pueden bajar de 2,5, pero 2,5 kilovatios hora metro cúbico, ¿vale? O sea, es lo que más o menos un termo de nuestras casas en una hora. 1000 litros, el termo de nuestra casa una hora, para que se hagan una idea. Y se apuesta mucho por las renovables. Vale, hemos llegado a los límites más o menos teóricos de la eficiencia energética. Ahora, ¿qué queda? Si queremos descarbonizar más todavía, es meter renovables en el proceso. Pero bueno, no hemos hecho deberes, y bastantes, creo yo, pocas instalaciones hay en el mundo que tengan tantas renovables vinculadas al agua como es las desaladoras. En Canarias hay muchos ejemplos, como energía fotovoltaica vinculada a la desaladora de Arucas Moya, es un ejemplo, o parques eólicos, fíjense que lo tengo aquí, parques eólicos como el de Vargas, con 4 máquinas eólicas, para una desaladora de 5.000 metros cúbicos día, o el de Agragua en el norte de Gran Canaria, ¿no? Son desaladoras que tienen eólica. Bueno, el introducir renovables en el proceso de desalación, no solo estamos descarbonizando, sino también estamos intentando reducir los costes.
porque el agua renovable en el mercado tiene unos precios o compite con los precios que estamos comprando energía y es posible reducir también los precios del agua finalista, ¿no? O sea que también las renovables hay que verlo como un punto del negocio del agua para intentar reducir los costes. En Canarias hay del entorno de 10 desaladoras grandes con renovables hoy en día, ¿vale? En algún caso solo funciona con renovables. Agragua, por ejemplo, es un caso que su desaladora funciona el 40% del año o el 50%. Y hay viento en la zona casi el 40% al año. O sea que más o menos intentan solo producir cuando hay viento. Las renovables hoy en día no es algo del futuro, ¿no? Está ahí. Y de hecho hay aplicaciones. Hay sistemas ya conectados a la red eléctrica, esas grandes plantas desaladoras, ¿no? Conectadas a la red. Hay sistemas en donde intentan que la desaladora sea una carga gestionable, o sea que solo funciona la desaladora cuando tenga energía renovable. Y hay sistemas pequeños, aislados, pensando en el pequeño agricultor, donde utilizamos normalmente fotovoltaica con pequeñas plantas desaladoras. Les traigo algunos ejemplos, este ya se los adelanté, ¿no? La desaladora que está en Soslaire, en la playa de Vargas, una desaladora de 5.000 metros cúbicos día. Ellos producen más o menos agua a 0,6 euros metro cúbico y la venden a 0,7, 0,9, depende de unas condiciones del mercado, la especulación de precios y también de los costes que tengan por ahí de su explotación, ¿no? Producen agua desalada a 2,2 kilovatios hora metro cúbico, ¿vale? Bastante eficiente. Hay empleos detrás de esto, ¿no? Y ahí se miden emisiones, porque estas emisiones de carbono son menos que una planta convencional que no tenga renovables, ¿no? Eso, un día de estos ya pagarán por estas emisiones no emitidas, ¿no? Ejemplos como Almería o Murcia, ¿no? Que son vegas agrícolas por excelencia, en donde cogen, no solo intentan aprovechar renovables, sino intentan reducir la evapotranspiración. O sea que fíjense qué efecto tan interesante. Reducir las pérdidas de agua que tengo por la temperatura, ¿no? El panel hace de capa aquí, en vez de meter geotextil, el propio panel hace de un efecto para reducir la temperatura del agua y también para que si hay agua que se evapora, choque en el panel y vuelva a caer, ¿no? O sea que con estos sistemas también se consiguen más ventajas. O ejemplos como los que nosotros trabajamos en el ITC, que son pequeñas desaladoras hasta 200 metros cúbicos día, alimentadas 100% renovables. Son sistemas muy compactos, portátiles, que con fotovoltaica pues, puedes trabajar y generar 8 o 10 horas al día de agua simplemente con la energía solar y sin batería. O ejemplos como estos del ITC con la cooperación de empresas canarias para producir plantas totalmente compactas, modulares, con ruedas, que el panel va integrado y en 2 horas, con las conexiones de agua obviamente, eres capaz de producir agua en cualquier entorno, una finca, un hotel o una casa, ¿vale? Estos conceptos de desalación renovable, por lo menos a Canarias, el ITC, nos da premios internacionales. O sea, el hecho de exportar conocimiento, Cabo Verde en este caso, ¿no? De que es posible desalar agua exclusivamente con el sol y que esa agua la puede usar la población o la agricultura, pues bueno, pues tiene reconocimientos como este en la Isla de Mayo, en donde hicimos una instalación 100% aislada de red. Y en donde, fíjense qué curiosidades, ¿no? Cómo se reducen los costes. Esto es el coste inicial de esa instalación, porque allí a diésel, en Cabo Verde, acceso a la energía limitado, ellos producían agua en torno a 2,5 euros metro cúbico. Y con la instalación pasando a solar, pues se abarata más de 1 euro, ¿no? La explotación, ¿vale? De hecho, es la primera experiencia en Cabo Verde que consiguió reducir el precio finalista. O sea, consiguió reducir la tarifa del agua para la población. Otras experiencias un poco futuristas, pero que son reales, como en Australia, en donde grandes invernaderos inteligentes, se maximizan las temperaturas, ahí pasa de todo dentro del invernadero para intentar maximizar la producción. Utiliza concentración solar, estos son dispositivos que captan el calor del sol y lo centralizan en esta torre para generar energía, o sea, el sistema 100% autónomo, para generar calor que meten en el invernadero o frío cuando depende de las temperaturas, y tienen desalación integrado y es un concepto totalmente autónomo. Generan su energía, generan su agua, son autosuficientes, pero a 3 euros la producción del kilo de tomate, 3 euros. Bueno, Australia paga 6 euros el kilo de tomate, pero bueno, esas son cosas que están por ahí en el mundo. No hay que ir muy lejos con conceptos de desalación agrícola, como por ejemplo en Lanzarote,
y están promovidos por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias para que ciertas explotaciones agrícolas de Lanzarote, de Fuerteventura, consigamos tener acceso al agua, usando desalación lo más eficiente posible y usando energía eólica como este caso, ¿no? Hay proyectos como el de Tinajo, que intenta promover pues, desaladoras de 5.000 o 3.000, 5.000 metros cúbicos día, muy centralizadas y focalizadas en el sector agrícola, para también independizarlo de lo que es el agua doméstica. En estos casos, porque este proyecto levantó mucha problemática con la salmuera, en estos casos hay que decir que hay mucha ciencia detrás en el vertido de salmuera, y era un paréntesis que quería hacer. Vemos la salmuera como un vertido, que lo es un rechazo, tiene el doble de salinidad del agua de mar, un pH distinto, temperatura distinto, y la salmuera es verdad que hace 20 años era una total desconocida, pero hoy en día hay muchísimo estudio detrás, de hecho hasta dispositivos canarios, como el Venturi, es un dispositivo desarrollado íntegramente en Canarias que dispersa, diluye la salmuera en el punto de evacuación al mar, y a menos de 1 metro ya no hay salmuera, es agua de mar, ¿vale? De hecho, fíjense, esto sería una dilución de salmuera en mar sin difusores. Vean, este penacho viene siendo la salinidad de la salmuera hasta donde llega, y este es el dispositivo, colocando el Venturi, a partir de aquí ya no hay salmuera. Estamos hablando de 1 metro desde la boca del tubo. Bueno, eso existe, se está utilizando. Estos son los Venturi fuera del mar, y aquí uno dentro, cómo se colocan, ¿no? Y hablando de investigación y desarrollo, pues queremos dar un salto de calidad en todo esto de la desalación con ósmosis inversa, y estamos promoviendo un desarrollo 100% canario, y es intentar bajar de los 2 kilovatios hora metro cúbico en ósmosis inversa. Bueno, un proyecto que caminó en el 2021, estamos ya en su fase final, de aquí a diciembre la idea es empezar a producir agua en Pozo Izquierdo, es una desaladora de 2.500 metros cúbicos día, se puede exportar el diseño a 5.000, y que podamos conseguir agua pues en el entorno de 1,85, 1,9 kilovatios hora metro cúbico, ¿vale? O sea, no hay referencia a escala industrial que puedan alcanzar esos valores. Bueno, está el reto ahí por delante, a ver hasta dónde podemos llegar cuando arranquemos el proceso. A partir de enero están invitados a ver la instalación cuando tengamos terminado todo esto. Voy terminando, y me parecía importante hablar de viabilidad y de sostenibilidad, ¿vale? Dos términos que se utilizan muy hoy en día, porque hablamos de viabilidad técnica y económica de los proyectos y de las instalaciones, pero también tenemos que hablar de sostenibilidad. A veces la sostenibilidad está reñido con la viabilidad. Vale, entonces, viabilidad técnica, ¿no?, es cuando un proyecto, una instalación, consigue técnicamente unas condiciones y es viable. Económica es si ese proyecto además le sacamos rentabilidad y conseguimos recuperar la inversión, hay unos ingresos, unos gastos y se neutralizan o conseguimos un beneficio, ¿vale? Pero después está la sostenibilidad, ¿no? Y la sostenibilidad es la condición que garantiza que cumplimos objetivos, ¿vale? En este caso, cumplir objetivos de desalar sin impactos los mínimos posibles y con viabilidad económica, que esos objetivos perduren en el tiempo y que los impactos negativos que genere sepamos o seamos capaces de contrarrestarlos, ¿no? O sea, entre viabilidad y sostenibilidad hay un mundo. Podemos hacer muchas desaladoras, súper viables, económicas, rentables, pero después generan impactos. Oye, la energía donde la saco, la huella de carbono, la salmuera me está generando un impacto en la biodiversidad marina, ¿no? Entonces la sostenibilidad es importante. Entonces aquí, pues claro, yo como técnico me gusta hacer números y fórmulas, ¿no? Entonces he llegado a sacar una fórmula para saber si la desalación es viable en un entorno y sostenible, ¿vale? Y esa fórmula viene haciendo esto, ¿no? Oye, si la necesidad ante la sequía y el interés sociopolítico más la innovación suman, oye, tengo necesidad, tengo interés, pero la falta de planificación o la desinformación, los bulos que se montan al respecto, no hacen que esto sea negativo, este proyecto siempre tendrá éxito, ¿vale? O sea que desalar no es un aspecto de si la tecnología está o no madura, no, desalar es si tenemos una sequía por delante, si hay interés en que esto salga adelante, y puede haber interés o puede haber innovación, investigación, pero es que si empezamos a desinformar a la gente, si empezamos a no dar información precisa, si nos inventamos información y generamos un bulo, esto empieza a restar. Y si encima la administración no hace sus deberes, no planifica, pues obviamente si esto es negativo,
esto no tiene ni viabilidad ni sostenibilidad. Y claro, así surgen, nos vamos a la prensa y hay un montón de noticias en este sentido, ¿no? Gente que se plantea, oye, la desalación esa va a cubrir la crisis mundial del agua. O problemas que hay en península, ¿no? Que el agua sale muy cara, porque no hay planificación detrás, la energía cara, cada vez más cara, y al agricultor se le dijo que le íbamos a dar agua a 80 céntimos, y es que esto sigue subiendo, y es que el agua ya vale 1,2. Y la administración dice, yo tengo que aguantar ahora 40 céntimos para que el agricultor tenga agua. O desaladoras paradas en plena sequía. Eso pasa en el Levante. Desaladoras, infraestructuras megapúblicas y nadie las pone en marcha. Infrautilizadas, hay instalaciones que solo trabajan un 30% del año, un 40%. Ya un tema más social, ¿no? Bueno, ahí en Canarias no bebemos agua desalada, cuando el agua desalada del grifo es potable y se puede beber, pero bueno, esto ya son otras consideraciones. Si impacta o no impacta negativamente al medio ambiente, ¿vale? Esto ha ido evolucionando, cada vez el impacto es menor. Hay impacto, pero cada vez menor. Y obviamente en España casi un 10% del agua desalada, perdón, casi un 10% del agua que se requiere en la agricultura es desalada. Esto en el mundo no existe. O sea, como mucho hay zonas ahí como Omán, Australia, algo de California, que llegan al 1 al 2%. Lo que tenemos aquí en España es un 10%, pero es que en Canarias, fíjense que ya iba por el 20 y pico por ciento de agua desalada en la agricultura, ¿no? Bueno, la amenaza ambiental, plantas paradas, ¿quién paga los costes fijos que tiene una desaladora parada? Bueno, son preguntas que se hace la sociedad, ¿no? El alto precio del agua desalada, claro, comparado con otras aguas, hablar de agua desalada, 1 euro el metro cúbico es una agua cara, comparado con otras fuentes, ¿no? Y más en la península, que hay zonas que ni pagan el agua. O esto, por ejemplo, los impactos con la Santa en Tinajo, que los pescadores directamente se amolinaron y empezaron a decir que la desaladora no la querían, ¿no? Bueno, entonces aquí recurro a la inteligencia artificial, el chat GPT, y le hago esta pregunta. Oye, ¿qué aspecto principal condiciona la sostenibilidad de la desalación para la agricultura? Le voy a una máquina y le pregunto eso. Entonces me empieza a saltar cosas, ¿no? Oye, el precio del agua. Si el agua es cara, no la quieren. Genera impacto. Consume energía. Genera una salmuera. El agua de mar. Oye, ojo al agua de mar porque cualquier agua de mar no sirve. Planificación o su ausencia. Si hay ausencia de planificación, también va a condicionar la sostenibilidad. El post-tratamiento. Ojo, que el agua desalada para la agricultura tiene sus peros. Hay que post-tratar. Marco normativo. A veces la insuficiencia o los vacíos legales generan un conflicto. El yo más. Hay mucha administración que si el vecino puso una desaladora de 1000, yo la quiero de 2500. Yo la quiero más grande. La capacitación profesional o en este caso la ausencia. No tener profesionales capacitados en explotar una instalación. El uso final del agua. Esto es importantísimo. Si yo solo pienso en tener agua desalada, pero no pienso en los usuarios, qué calidades quieren, qué volúmenes quieren, me puedo quedar corto o generar un agua que al final nadie quiere. La falta de consenso social. En determinadas sociedades se rechaza la desalación, ¿no? Porque no hay consenso, porque le ven muchos reparos. La desinformación. Hoy en día, en nuestros tiempos, que el Internet los pone un abanico ahí de infinidad de posibilidades, la desinformación es algo que empieza a comernos por dentro y genera mucha insostenibilidad. La demanda caprichosa, ¿no? Sí, eso pasa aquí en las islas. Cuando llueve no quiero agua desalada, cuando no me llueve la quiero. Pero en medio, ¿quién paga todo eso? ¿Quién paga la infraestructura, el mantenimiento? Pues esa demanda caprichosa a veces de los agricultores por el hecho de la pluviometría o de la especulación de los precios. La politización del agua, la sequía, el contexto sociopolítico, ¿no? En determinados entornos la política o la sociedad influye en los proyectos, ¿no? Entonces fíjense que a una máquina le preguntas estas cosas y ya sabe más que nosotros, ¿no? De la sostenibilidad de la desalación para la agricultura. Bueno, termino. Conclusiones y retos, ¿no? ¿Qué nos queda por delante? Conclusiones. Canarias mete mucha agua desalada en la agricultura, muchísima, comparado con otros entornos.
y cada vez va a ir a más con los modelos de la estrategia de soberanía alimentaria, con los modelos de la exportación, en donde se buscan cultivos de alto valor. Cuando empecemos a cultivar cultivos de alto valor, el precio del agua pasará a un segundo factor. Pero claro, no debemos olvidar la dependencia que tiene la desalación con la energía y los impactos que genera. Hay que tenerlos presentes, analizarlos, estudiarlos, mitigarlos. Los subsidios, conclusión importante, porque alguien está soportando los déficits de coste y precio, y hay que ir pensando, una cortesía que me brindo, ¿no? Hay que ir pensando en modificar algunos cultivos en Canarias. Hay que ir pensando en la rentabilidad del cultivo frente a los precios, porque el precio del agua va a ir subiendo. Entonces, bueno, a lo mejor alguien debería ir ya pensando, oye, ¿realmente qué cultivo me interesa? ¿Local o de exportación? Para realmente ir compensando los costes. La dependencia energética y la huella de carbono. La descarbonización está ya en boga de todas las estrategias. Europa, España, Canarias, y hablar de renovables y agua desalada es clave e importante, ¿no? O la mezcla con otras aguas, y ahí entran las aguas regeneradas. Las aguas regeneradas están ahí y siempre estarán ahí. Y Europa nos pide que cada vez regeneremos más. Por lo tanto, la mezcla esa es estratégica. El agua regenerada aporta nutrientes que el agua desalada no tiene. Es un agua incluso que puede ser de mayor salinidad, y mezclada, pues al final conseguimos una corrección importante. Siempre y cuando tengamos las dos fuentes, obviamente. Otro aspecto, ¿no? La experiencia, ¿no? Hay una indudable y larguísima y amplia experiencia de los agricultores. Y encima hay agrónomos en Canarias especializados en el uso de agua desalada. O sea que tenemos un soporte detrás. Se conocen muy bien los impactos del agua suelo-cultivo, ¿vale? Y ahora hay que dar un salto de calidad. Hay que empezar a hablar de agua desalada a la carta. Pensar en agua desalada que sea la que el agricultor quiere, para este cultivo, para este y para este. Eso está por llegar. Y otro es la digitalización, ¿no? Hay que empezar a digitalizar mucho más nuestra finca, nuestros invernaderos, parámetros online del agua. O sea, imagínense que un agricultor vea una aplicación, a ver qué agua me llegó hoy, y le dé la salinidad, la conductividad, el SAR, todo junto, de hoy, a las 8 de la mañana. Eso es importantísimo, ¿no? La digitalización juega un papel importante aquí. Pues nada más. Gracias.